a tratar de dar un poco un tipo de background histórico, por qué el Cáucaso es y ha sido tradicionalmente una olla de presión y una zona de conflictos. Bueno, tradicionalmente, como ustedes saben, el Cáucaso comunica Europa con Asia, está atravesado por una cadena montañosa con el pico más alto de Europa, el Elbrus, de arriba de 5.600 metros, y tiene grandes, si se quiere, diversidades políticas, lingüísticas, religiosas y étnicas. Conviven en este momento en la zona norte, hay después otro mapa que la explica con más detalle, lo que se llama el norte del Cáucaso, son 5 regiones y 8 repúblicas autónomas que pertenecen a la Federación de Rusia. En la parte sur conviven 3 estados independientes, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, 2 de ellos con repúblicas autónomas que responden al gobierno central, que es Najijevan en el caso de Azerbaiyán, y específicamente es Ayara, la capital es Batumi, no aparece marcada acá en el caso de Georgia, sobre el Mar Negro, y hay 3 estados de facto sin reconocimiento internacional o con reconocimiento internacional limitado, que es el caso de Nagorno-Karabaj, entre Armenia y Azerbaiyán, que se separó de Azerbaiyán, y Osetia del Sur y Abjasia, que se separaron de Georgia. Y al mismo tiempo es una región complicada porque hay 50 grupos étnicos, conviven las 2 grandes ramas del Islam, el Islam sunita y el Islam chiita, convive la religión ortodoxa con los ortodoxos rusos, con los ortodoxos de Abjasia, que no son reconocidas del patriarcado de Constantinopla, con los ortodoxos de Georgia, convive la Iglesia Apostólica Armenia, que es una de las iglesias calcedonianas, judíos, protestantes, católicos del rito oriental, etc. Al mismo tiempo, inmensa variedad de lenguas indoeuropeas como el oseta, efectivamente el armenio, el ruso, lenguas turcas como el azerí. Existe, aparte del turco mismo, aparte del persa, que también es una lengua indoeuropea. Y finalmente, y ya para entrar un poco, como se dice, hablando de por qué se ha dado este fenómeno que nos lleva, como se dice, a la situación actual, es porque el Cáucaso ha sido tradicionalmente una zona de choque de civilizaciones. Ha sido un punto, si se quiere, de conflicto. Es en la parte norte de los Medas y los Aqueménidas, después un punto de conflicto entre Bizancio, el sucesor de Roma, como se dice, y Partia, entre Bizancio y los sasánidas. Después llegaron los árabes, que vinieron del sur en el siglo VII. Después, en el siglo XIII, vienen los mongoles con Hulagu, como se dice, vienen los Ilkhanits, vienen las tribus turcomanas de la oveja blanca y de la oveja negra. Y después, finalmente, comienzan los choques, efectivamente, de los grandes imperios, que es el Imperio Otomano y los safabíes, que se originan en Azerbaiyán, en el Azerbaiyán iraní, porque no sé, cuando hablamos del Azerbaiyán, este es el Azerbaiyán caucásico. Efectivamente, las 2/3 partes, si se quiere, de la población de azeríes que hay en el mundo están efectivamente en el noroeste de Irán, donde representan cerca entre el 20 y 25 millones de la población total. Entonces, y después, efectivamente, la llegada de Rusia a partir del siglo XVIII. Todo esto unido con desarrollos nacionales autónomos que son muy importantes. Efectivamente, Armenia, entre el siglo IV y el siglo V, siglo IV antes de Cristo, siglo V después de Cristo, el primer estado que adopta la religión cristiana como religión oficial en el 301, 80 años antes de que lo hiciera Teodosio. Iberia, predecesor de Georgia, entre el siglo IV antes de Cristo y el siglo VI después de Cristo, que también es el segundo o el tercero en el mundo que adopta la religión, como se dice, cristiana como religión oficial, unido a la Albania caucásica entre el siglo
si se quiere, segundo antes de Cristo y octavo después de Cristo, que termina siendo absorbida por lo menos en la parte occidental, efectivamente por la influencia armenia. Este choque de culturas, este melting pot, crea algunas de las razones para que después, finalmente, a partir del siglo XVI, en el caso del Imperio Otomano y de los iraníes, que los safavíes son los que introducen el chiismo en Irán a partir de 1501, y se establece ya, si se quiere, una primera gran confrontación entre el sunismo y el chiismo, que tiene particulares importancias con Armenia, que queda dividida en dos, entre una Armenia occidental, controlada por los otomanos, y una Armenia oriental, controlada por los safavíes en el siglo XVII, y luego la llegada de Rusia, que desea acercarse al Medio Oriente a partir del siglo XVIII. Hay también otros desarrollos autónomos importantes, Shirvanshah, en lo que es actualmente Azerbaiyán, por más que era una dinastía árabe persianizada, las confederaciones tribales del norte del Cáucaso, que efectivamente funcionan como casi un estado autónomo hasta la llegada de los rusos. A partir de comienzos del siglo XIX, después de dos guerras sucesivas entre Irán y Rusia, y con la firma de los dos tratados de Gulestán y Turkmenchay, prácticamente todo el Cáucaso, salvo la parte norte, queda en manos de Rusia. Digo la parte norte porque la conquista final del Cáucaso la va a realizar Rusia entre 1817 y 1864. Las tribus y confederaciones habían tenido un desarrollo nacional autónomo, eran solamente en la costa un protectorado del Imperio Otomano, y efectivamente no aceptaron fácilmente la penetración rusa. Entonces, el siglo XIX se producen grandes migraciones de las zonas que efectivamente había controlado Rusia. En el sur se van prácticamente los sunitas al Imperio Otomano. Azerbaiyán adquiere en este momento el perfil de una mayoría en una población musulmana predominantemente chiita. Si bien los armenios constituían mayorías, como en el caso de Nagorno-Karabaj, hay una emigración importante de armenios del Imperio Otomano y de Irán a los territorios que actualmente representan Armenia y también Azerbaiyán. Los rusos hacen después, al terminar efectivamente su conquista de la parte norte, hacen una limpieza étnica. Prácticamente los circasianos son eliminados como población y se ven forzados a ir, y terminan en el Imperio Otomano, terminan en Irán. El siglo XIX, después de los últimos cambios que siguen a la última guerra entre Turquía y Rusia, termina efectivamente con un dominio ruso absoluto de la región. En el siglo XX, bueno, es el siglo de la revolución. Después de las dos revoluciones rusas y los grandes conflictos que se dan, guerra civil en el norte del Cáucaso, guerra civil efectivamente en el sur, aparte de las guerras internacionales entre Azerbaiyán y Armenia, fundamentalmente por Nagorno-Karabaj. En cierto sentido, hay por la posesión de un puesto fronterizo, Lori, entre Georgia y Armenia. Comienza el dominio soviético. Y aquí con el dominio soviético comienzan efectivamente los problemas, porque Stalin, que fue prácticamente el que diseñó la política de nacionalidades, crea algún tipo de situaciones particulares en el Cáucaso que van efectivamente a complicar, o una vez que desaparecido el Imperio Soviético, a hacer explotar la situación nacional. En el caso de Nagorno-Karabaj, en 1921, se le decide entregar el territorio de mayoría, 95% Armenia, a Azerbaiyán como una región autónoma. Se crean dos estados autónomos, Abjasia y Osetia del Sur, en Georgia, a pesar de que había resistencia tanto de los osetas y los abjasios a aceptar la soberanía georgiana. En el caso de Abjasia en 1921, en el caso de Osetia del Sur en 1922. En el caso de Osetia del Sur hubiera sido mucho más fácil unirlo con Osetia del Norte, que es una república autónoma, la República de Osetia del Norte, Alania, en el sur de Rusia, en vez de colocarla bajo soberanía georgiana, que evidentemente iba a traer problemas. Najijevan se lo dan efectivamente a Azerbaiyán. Había un 25% de armenios que prácticamente se ven forzados a emigrar. Los chechenos
sufren, por más que era una república bastante homogénea, porque no sufrieron las deportaciones masivas que ocurrieron a fines del siglo XIX al terminar la conquista rusa del norte del Cáucaso. Los chechenos efectivamente... ¿Me puedes pasar al otro? No sé si lo puedo manejar de acá. Los chechenos sufren la deportación masiva de Stalin, que efectivamente por la colaboración chechena con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial los manda a Asia Central y efectivamente disuelve la República Autónoma de Chechenia, Ingushetia, y efectivamente solo pueden regresar después de la muerte de Stalin y vienen reforzada y viene restablecida su autonomía en 1957. Era inevitable que con glasnost y perestroika, a final de la década del 80, se iba a dar una situación de explosión. Aquí un pequeño aside. La Constitución soviética es una de las pocas constituciones que tanto en las tres versiones, 1924, 1936 y 1977, reconocía el derecho a la secesión. No estuvo regulado, salvo el final del periodo soviético en la ley de 1990. Entonces, la olla de presión estalla. Primero Nagorno-Karabaj solicita su incorporación a Armenia en 1988, los azeríes efectivamente lo rechazan, Moscú se pone del lado efectivamente de Azerbaiyán, hay pogroms de ambos lados, comienzan acciones militares en 1991, 1992, Azerbaiyán es derrotado, Nagorno-Karabaj ocupa los 7 territorios que ¿cómo se dice? ¿Me puedes pasar? Perdón. Sí. Ocupa los 7 territorios que le rodean. Hay conversaciones de paz a partir de 1994, no han llegado hasta el momento absolutamente a nada. No hay un despliegue de la Fuerza Internacional de Paz. En el caso de Osetia del Sur y Abjasia, entre 1989, 90 y 1992, después de enfrentamientos con Georgia, porque claramente los georgianos dieron muchísima importancia a su propio nacionalismo, dejaron de lado el nacionalismo de abjasios y de osetas. Ambos países con intervención militar rusa, en el caso de Osetia del Sur, y con intervención de voluntarios, en el caso de Abjasia, que habían venido de lo que es ahora la Federación de Rusia. Ambos países proclaman su independencia. Sí, a diferencia de Nagorno-Karabaj, en ambos casos, en el caso de Osetia del Sur y de Abjasia, va a haber un despliegue de una fuerza internacional de paz con distintos componentes. 3 países, Georgia, ¿cómo se dice? Georgia y Rusia, en el caso, aparte de Osetia del Sur, en el caso de Osetia del Sur, y la Comunidad de Estados Independientes en el caso de Abjasia. Chechenia, los chechenos, que se considera uno de los pueblos, si se quiere, más independientes del Cáucaso, se hicieron famosos luchando contra los mongoles en el siglo XIII. Efectivamente, en 1991 derrocan el gobierno e instalan una república independiente que no es reconocida por Moscú. La situación se torna bastante complicada. No voy a volver porque si no es bastante difícil, pero bueno, se torna bastante complicada. La primera guerra dura el 94 al 96 con tremendo sufrimiento humano. En el 96 Chechenia proclama su independencia. Rusia no es reconocida, Chechenia actúa como si Rusia la reconociera. La situación se mantiene hasta el año 2000. Ya al final de la presidencia de Yeltsin, prácticamente Putin, ¿cómo se dice?, es el presidente interino. Comienza la Segunda Guerra de Chechenia, que efectivamente termina en el 2007 con la sucesión de la República y la actual, efectivamente, paz armada. En el caso de Georgia, tanto en el 2008, en el caso de Abjasia, como en el caso de Osetia del Sur, hay enfrentamientos armados. Osetia del Sur es ayudada por los rusos después de una acción militar de Georgia. Termina efectivamente
los rusos ocupando todo el territorio. Abjasia termina de controlar lo poco que le quedaba del territorio en manos no abjasas, y se producen los dos casos de reconocimiento internacional. Rusia reconoce la independencia de Osetia del Sur y de Abjasia, seguido por Venezuela, Nicaragua y Nauru, caso que no se da en Nagorno-Karabaj. En este momento, las únicas negociaciones que se están dando son las negociaciones de Nagorno-Karabaj, aunque por el momento no han dado ningún resultado efectivo. En el norte del Cáucaso, el islamismo o la insurgencia islámica tiene, como se dice, importancia. Habiendo sido derrocado el gobierno de Chechenia, que tuvo que exiliarse en 2007, proclama un emirato caucásico. Este emirato caucásico primero se declara fiel a Al-Qaeda. En los últimos años, sobre todo 2014-2015, muchos dirigentes del emirato caucásico manifiestan su absoluta lealtad al Estado Islámico. Ha habido otras insurgencias, efectivamente, en el norte del Cáucaso, sobre todo en Dagestán y en Ingushetia, en los últimos 15 años. Esa es la situación. Sigue siendo una zona conflictiva y ninguno de los conflictos prácticamente tiene viso de solución. No hay negociaciones en este momento entre Georgia, Rusia, Osetia del Sur y Abjasia. Un probable escenario es que Rusia termine anexando Abjasia y Osetia del Sur. En el caso de Nagorno-Karabaj, es altamente improbable que Nagorno-Karabaj acepte el régimen de volver, aunque sea con una amplísima autonomía bajo la soberanía de Azerbaiyán. Tampoco es altamente probable que Armenia esté dispuesto, por más que se ha comentado en algunos sectores en los últimos meses de que ya habría negociaciones que significarían el despliegue de una fuerza de paz y la entrega de algunos de los distritos de vuelta a Azerbaiyán, mientras que Nagorno-Karabaj controlaría los dos distritos, Kelbayar y Lajin, que están pegadas que separan a Armenia de Nagorno-Karabaj. Chechenia es una situación de paz armada, está ocupada por fuerzas federales, el gobierno electo no es absolutamente representativo y es altamente improbable que tanto en el caso de Chechenia como en alguna de las repúblicas que le son cercanas, Dagestán hacia el oeste, Dagestán hacia el este e Ingushetia hacia el oeste, que la presencia del islamismo prácticamente continúe, porque en este momento lo que se está viendo es una desaparición del liderazgo que es leal a Al-Qaeda y una mayor presencia del Estado Islámico, que ha creado efectivamente un vilayet, una provincia en el Cáucaso. Muchas gracias, Ricardo.